Bien, iniciamos la clase. El día de ayer les asigné la actividad de la NIC 10. Bueno, en este semestre, en lo que corresponde el semestre, vamos a ver lo que es las NIC. Y ustedes ya saben que son normas internacionales de contabilidad, las mismas que nos ayudan a llevar un mismo lenguaje contable. ¿Ok? Entonces comenzamos con la NIC 10. Como ya desarrollaron una actividad, entonces ya deben de tener eh, idea de lo que trata la NIC 10. ¿Okay? Ahora, para confirmarles el horario, nos vamos a ver los jueves de 6 a 8 y los viernes de 8:20 a 9:40. ¿Sí? Bueno, ahí está el receso, cuando ya volvamos a presenciales. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Tenemos los aspectos claves de la norma. Nos dice que estos estados se ajustan para reflejar los hechos que ocurrieron después de la fecha del balance. Es decir, estos hechos que nosotros podemos identificar después del 31 de diciembre hasta antes de que se autoricen y se publiquen los estados financieros. ¿Ya? Una vez que se autorizan y se publican los estados financieros, no se puede hacer ajustes. No se pueden hacer ningún tipo de correcciones. Generalmente los estados financieros no se ajustan por hechos indicativos de circunstancias que han aparecido después de la fecha del balance. Es decir, que nosotros cuando hacemos los ajustes los realizamos, ¿por qué? Porque tenemos evidencias, ¿verdad? Para poder hacerlo. Los dividendos acordados después de la fecha del balance no se reconocen como pasivo en los estados financieros. Ahora, listo, Hidalgo. El objetivo de esta norma es establecer cuándo se debe ajustar y cuándo se debe de revelar. ¿Ok? ¿Qué cosa? Bueno, aquí tenemos la fecha de autorización para la publicación y los hechos ocurridos después del periodo. Requiere qué cosa? No se deberían de elaborar estados financieros bajo hipótesis o negocio en marcha. ¿Sí? Bueno, estados financieros bajo hipótesis nunca se los va a elaborar, pues, ¿no? Con supuestos y cosas así, jamás. Y negocio en marcha se da cuando si hay hechos ocurridos después del periodo, sí indican que dicha hipótesis no resulta apropiada. El alcance. ¿Hasta dónde nosotros podemos aplicar esta norma? O esta aplicación o esta norma es de aplicación en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. En los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, nosotros encontramos dos escenarios. ¿Sí? Los ajustes y las notas aclaratorias o las notas explicativas. Esos son los dos escenarios. ¿Ok? Tenemos definiciones, son los hechos posteriores. Estos proporcionan evidencia adicional sobre condiciones existentes a la fecha de cierre. Estos son los que implican ajustes, ¿ok? O ustedes van a hacer ajustes cuando tengan las respectivas evidencias, ¿sí? Por ejemplo, la resolución judicial o de litigio, es decir, el resultado o fallo de algún juicio. Ahí pueden hacer ustedes ajustes, es un ejemplo. Los hechos surgidos con posterioridad al cierre no implican ajustes. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, la disminución de los precios en el mercado, las combinaciones de negocios. Estas son actividades que no implican ajustes. ¿Ya? Tenemos la distribución de dividendos que son propuesta con posterioridad a la fecha del cierre y esta no debe ser reconocida como pasivo. No se debe de aplicar el principio empresa en marcha si existen hechos posteriores que indiquen que esta asunción no es apropiada y se requiere indicar la fecha de formulación y quién la realiza. ¿Sí? Los eventos ajustables son aquellos que muestran condiciones que ya existían en la fecha del balance.
Y los eventos no ajustables son aquellos que son indicativos de condiciones que han aparecido después de la fecha del balance. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos el cierre del ejercicio el 31 de diciembre, ¿no? ¿Verdad? Tenemos enero, febrero, marzo y digamos que en abril ya se publican los estados financieros, ¿sí? Entonces, entre ese lapso de enero-marzo pueden haber sucesos, ¿verdad? Que se den o que ya se hayan dado anteriormente, ¿sí? En la empresa. ¿Sí? Para poder identificar si debemos hacer ajustes o debemos revelar en notas, hay que identificar la naturaleza del evento, ¿sí? Identificar qué pasó, cómo ocurrió, etc. Entonces, en base a eso, nosotros determinamos si hay ajuste o no, ¿ya? Las definiciones. Ahora, los estados financieros, ¿sí? Van a variar dependiendo de la estructura organizativa, ¿sí? Los requisitos legales y estatutarios y también los procesos de elaboración y finalización, ¿sí? En algunos casos, la entidad o, bueno, tiene la obligación de la entidad de presentar los estados financieros a los propietarios para que estos aprueben después de su emisión, ¿sí? Entonces, una vez que se los presentan, ellos pondrán la fecha de autorización para la publicación, ¿ok? Y también en algunos casos la gerencia de la entidad está obligada a presentar los estados financieros también al Consejo de Supervisión, ¿sí? Para que ellos pues aprueben, ¿sí? Procedan pues a aprobar los estados financieros. Aquí tenemos los escenarios que implican ajustes, ¿sí? Resolución de un litigio judicial o de un juicio, el resultado de un juicio. El deterioro del valor de un activo, ¿sí? O quiebra de un cliente, también se debe de hacer un ajuste. También cuando se venden los inventarios por debajo del valor neto razonable, ¿ya? Los costos e ingresos por activos adquiridos o vendidos. También la participación en ganancias de incentivos de empleados y el descubrimiento de fraudes o errores. En cualquiera que se presenten estos escenarios hay que hacer ajustes, ¿sí? Puede ser que por ahí les toque algunos ejercicios y ustedes tengan que identificar qué es lo que hay que hacer. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles no implican ajustes? Por ejemplo, los desastres naturales que afecten a las instalaciones. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los desastres naturales no son programados y no son producidos, pues no, se dan de manera natural. La reducción del valor en el mercado de las inversiones, los siniestros, por ejemplo, los incendios de las instalaciones. Ojo, aquí todo tiene que ver con las instalaciones de la empresa. Una combinación de negocios importantes también no se debe hacer ajustes, se debe revelar en notas. El anuncio o el comienzo de una reestructuración también se debe revelar en notas y los inicios de litigios también revelar en notas. ¿Por qué? Porque apenas estamos iniciando el juicio, pues no, ¿verdad? No sabemos si vamos a ganar o si vamos a perder. ¿Ok? La clasificación de los hechos posteriores. Primero, nosotros, ¿qué hacemos? Identificamos el hecho, ¿verdad? ¿Y qué nos preguntamos? Si es que este proporciona evidencia adicional sobre la condición existente en la fecha del cierre. Si es que presenta evidencia, es necesario ajustar los estados financieros y esto da lugar a un hecho posterior que requiere ajuste. Y si es que no presenta evidencia, es un hecho posterior que no requiere ajuste y no es necesario ajustar en los estados financieros, pero sí hay que revelar en notas. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Si no hay preguntas, continúo.
A ver, vamos, por ejemplo, cuando hay condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, hay que hacer un ajuste de cuentas o una reformulación. Si hay condiciones que no existían al cierre del ejercicio, no suponen ajustes significativos, se deben de revelar en notas. Y si afectan la aplicación del principio empresa en marcha, es una información que debe de ir en los estados financieros. ¿Sí? La actualización de la información a revelar. Si después del periodo sobre el que se informa se recibe información de condiciones que existían al final del periodo, esta se va a actualizar la información a revelar relacionada en función a la información recibida. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos de la actualización de información a revelar. Después de un periodo que se informa, que se tenga evidencia, ¿qué se hace? Se acerca al pasivo contingente, ¿no? ¿Verdad? Y debemos nosotros aquí de considerar, reconocer o modificar la provisión. En esta norma vamos a utilizar bastante lo que es la cuenta de provisiones. ¿Okay? Aquí tenemos unos ejemplos. Nos dice, determina la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su distribución, para su difusión. Tenemos el 20 de febrero de 2009, nos dice que se complete el borrador de los estados financieros para el año 2008. Es imposible que esta sea la fecha porque simplemente es un borrador de los estados financieros. El 13 de marzo del 2009 nos dice que el Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalente revisa los estados financieros. ¿Ya? Administración o órgano equivalente revisa los estados financieros y este autoriza la difusión. Entonces, como ya está revisando el Consejo de Administración y está autorizando la difusión, esta sería la fecha, ¿no? ¿Verdad? En que se publican o en que fueron autorizados los estados financieros. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo, igual, dice, determina la fecha en que han sido autorizados para su difusión. El 25 de febrero se completa el borrador, podemos descartar esa fecha. El 28 de marzo nos dice que el Consejo aprueba los estados financieros, pero no siempre es del Consejo, sino también la gerencia, ¿ok? Quienes aprueban. El 15 de abril nos dice que los estados financieros quedan a disposición de los propietarios y otros interesados. El 16 de abril, la Asamblea Anual de Propietarios recibe los estados financieros y el 25 de abril se procede a presentar los estados financieros. Entonces, la fecha correcta sería el 3 de marzo, cuando la gerencia autoriza la entrega de los estados financieros al Consejo de Supervisión. ¿Ok? Entonces, con estos dos ejemplos, les voy a proyectar unos ejercicios para que ustedes los analicen. Chicos, ¿están ahí? Sí, Miss. Ok.
A ver, con el siguiente ejercicio quiero que lean, lo analicen, identifiquen la naturaleza del suceso y me digan si hay que ajustar o revelar en notas.
Chicos, atención a la asistencia. Espérenme un ratito. Sí, está bien. Acosta. Presente, Miss. Ok. Agurto. Presente, Miss. Ya. Bajaña. Presente, Miss. Calero. Presente, Miss. Cantos. Cantos. Cepeda. Presente. Espinosa. Presente, Miss. Guerrero. Hidalgo. Jaime. Presente. Listo, Joyce. Loor. Loor. Macas. Mejía. Presente, Miss. Omar está calladito, pensé que no se había conectado. Morales. Sí, Miss. Presente. Ploas. Ploas. Román. Presente. Ronquillo. No está. Ok, ¿ya tienen la respuesta? ¿Me confirman, por favor? Por favor, por favor. ¿Qué hay que hacer? ¿Ajuste o revelar en notas? A ver, hagan un print de pantalla en los escenarios de acá. Para que se guíen. Espérenme un ratito. A esto, porque hasta que yo suba y cree las aulas en Classroom, a esto, esos son los escenarios que implican ajustes. Hagan un print de pantalla para que tengan como guía para los ejercicios. ¿Ya? A estos vuelta que no implican ajuste. Ya, entonces con eso, ahora sí, aquí. Vuelvo a analizar.
Miss. Hola. Dígame. Hola. Eh, eh, sí se hace ajuste por lo que dice que eh, la resolución de un litigio judicial después del, del periodo sobre el que se está informando, eh, se hace un ajuste. Ya listo. Nos dice, una familia llevó a la corte un juicio contra la empresa Alimentos X y Z en el 2008, debido a que su bebé estuvo al borde de la muerte por ahogo al ingerir alimentos para niños de X y Z. El juez falló poco después al finalizar el año, es decir, el 31 de diciembre del 2008, y condenó a X y Z a pagar una suma de $2 millones. Entonces, como nos dice que está condenando a la empresa a pagar esos $2 millones, significa que el juicio falló a favor de la familia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí la empresa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un ajuste. ¿Sí? Un ajuste por el valor de los 2 millones. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos el resultado del litigio o del juicio, hay que hacer un ajuste. ¿Ok? Vamos con otro. Miss, ahí, por ejemplo, en el que está ahorita, el ejemplo del año 2008, ¿Ya? solamente para salir de la duda, ya, por ejemplo, si ya se presentaba, por ejemplo, el periodo y qué sé yo, el 31 de diciembre pasaba ese hecho, ese, ese juicio, pero ya no se resolvía hasta mediados del otro año. Es que este juicio ya viene arrastrándose del 2008. Corresponde al periodo del 2008 y él nos dice que el juez falló, dice poco después de finalizar el año. Entonces, como digamos que falló o dio el resultado en enero, ¿verdad? Entonces, como ahí todavía no se publican los estados financieros, ¿sí? Entonces ahí la empresa puede hacer un ajuste. Pero si ya se publican los estados financieros, no se pueden hacer ajustes ni revelar en notas porque ya los estados financieros están publicados. ¿Sí? Ahí ya quedaría para las notas. Dependiendo de la naturaleza. Por ejemplo, este como es un ajuste, no hay como revelar en notas. De ley toca hacer el asiento de ajuste. ¿Sí? Digamos que aquí el 2 de febrero la familia inicia el juicio, ¿verdad? Y qué sé yo, dice el juez falló poco después de finalizar el año. Digamos que el 15 de enero del siguiente año, ¿verdad? El juez dio el resultado del juicio y tiene que pagar la empresa. Entonces, como es un juicio que se viene arrastrando del periodo 2008, ¿verdad? Y como en enero todavía no se presentan los estados financieros, hay que hacer el juicio. Perdón, el ajuste. ¿Sí? ¿Está claro? Una pregunta, Miss, ¿en qué fecha era que se publicaban los estados financieros? Esa fecha ponen siempre la gerencia de la empresa. ¿Sí? Pero es en abril, el mes de abril. Es que para poder publicar los estados financieros, Ya. acuérdense que pasa por un filtro, por los borradores, revisan los borradores, hay correcciones, vuelven a revisar y así, hasta que estén listos. ¿Ok? ¿Ya está claro?
Sí, mis, ya, ¿qué hice de ayer? Listo, ahora vuelta con el Sí, otro pero ejercicio. ahí en el ejercicio hay que hacer otra cosa o solamente se queda ahí. O sea, hay que hacer el registro contable. Sino que ahorita les pongo para que ustedes identifiquen nomás la naturaleza del evento y me digan si es que hay que hacer ajustes o revelar en notas. Ya después hacemos los registros contables. Ahora vuelta ese ejercicio, así mismo lea, analice.
Ya, chicos, respuesta. Chicos, Lo mismo, Miss, de que implica ajuste por deterioro del valor de un activo o quiebra del cliente. ya, perfecto, un ajuste correcto. Pero Miss, por las fechas no pasa nada, ¿verdad? Porque es en noviembre y las operaciones las hacen en febrero. No, no pasa nada. Ah, ya. El siguiente.
¿Ya, chicos? Respuesta. Miss, yo creo que sí implica ajustes por el punto que dice venta de inventario por debajo del BNR. Del valor neto razonable. Sí, Correcto. Sí, ajuste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo compro pan, no voy a vender pan mismo, pues, ¿no? Entonces, si yo compro muñecas en $100 y las vendo a $50, obviamente tengo que hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, implica un ajuste. Vamos con otro. A ver. Lea, por favor.
¿Ya tienen la respuesta, chicos? Miss, una pregunta. Eso quedaría como un siniestro, más o menos. Ujú, correcto. Entonces, no sería el ajuste. Entonces se revelaría en notas, ¿verdad? No hay ajustes, pero por lo que es un siniestro, bueno, digamos un suceso natural que dice que hubo un derramamiento químico, ¿verdad? Fue sin culpa, no fue provocado, solamente nosotros revelaríamos en notas, ¿verdad? Obviamente, en notas tendrán que explicar, pues, ¿no? De que hubo el derramamiento químico y que los costos ascienden o estiman el $1.000.000. Y ustedes saben que en las notas aclaratorias hay que poner, pues, aclarando prácticamente todo. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, chicos. Bueno, eso es en cuanto a la norma. Igual en la siguiente clase, vamos a seguir viendo lo que son más ejercicios, ¿ya? Déjenme guardar el archivo. Chicos, ya veo si mañana, el día de mañana, creo las aulas virtuales en Classroom, ¿ya? Para que ahí se matriculen, ¿ok? Vamos a seguir trabajando en Classroom con el Moodle, no casi, ¿no? Ajá. O sea, en Moodle todavía no nos han dicho nada, creo que todavía no se puede utilizar la plataforma. Déjenme ver si intento ingresar. Déjenme ver. Acceso inválido. Bueno, ya voy a consultar yo, ¿ok? Y hasta mientras, pues vamos a trabajar en Classroom. Es que, bueno, en Classroom no hay mucho problemas al momento de subir alguna actividad o algo. ¿Ok? Igual yo le voy a estar comunicando a Natalia.